Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Espero que estén increíblemente bien. Hoy, como ven, tenemos un tema que creo que les va a encantar, y créanme, la razón por la que vamos a hablar de él les va a sorprender. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir, y su supuesta visita a Lisboa. Sí, han oído bien, nuestros dos ídolos turcos en la mágica ciudad de Lisboa. Antes de meternos de lleno en esta historia que está dando tanto de qué hablar, quiero recordarles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botoncito rojo de abajo, que es gratis, y así no se pierden ninguno de nuestros misterios, noticias y por supuesto, estas exclusivas que les traemos con tanto cariño. Ahora sí, abróchense los cinturones porque esto se pone bueno. Sabemos que Can Yaman y Method Demir son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y por extensión, en nuestras vidas. Ambos actores han conquistado corazones con su talento, carisma y, seamos honestos, su innegable atractivo. Sus carreras, aunque paralelas en muchos aspectos, han tomado rumbos que a menudo nos generan mucha curiosidad. Y cuando se trata de rumores, de posibles encuentros, de cualquier conexión entre ellos, la chispa se enciende y las redes sociales explotan. Últimamente ha habido un murmullo, una especie de susurro que ha ido creciendo en intensidad, sobre la presencia de Can Yaman y de Method Demir en Lisboa. Al principio pensábamos que era una de esas historias que se tejen en el aire, ¿saben? Un cruce de vuelos, un posible proyecto secreto, o simplemente la imaginación de los fans volando. Pero, ¿y si les dijera que hay más de lo que parece? ¿Y si les contara que hay indicios, pequeños detalles que al unirlos pintan un cuadro bastante interesante? Empecemos por lo más obvio. Lisboa es una ciudad que últimamente se ha convertido en un imán para muchas celebridades. Su belleza arquitectónica, su vibrante vida nocturna, su deliciosa gastronomía y, por supuesto, su ambiente romántico la hacen un destino ideal para escapadas privadas o incluso para trabajos de promoción. Y no es raro ver a actores turcos disfrutando de sus vacaciones o participando en eventos en ciudades europeas. Ahora, ¿por qué la noticia de Can Yaman y de Method Demir juntos en Lisboa nos sorprende tanto? Bueno, en primer lugar, porque a pesar de haber compartido pantalla y un éxito rotundo en Erkencicus, su relación fuera de las cámaras siempre ha sido un tema de mucho debate y especulación. Hubo un tiempo en que los rumores de un romance entre ellos eran tan intensos que parecían más que un simple rumor. Sin embargo, ellos siempre mantuvieron una postura reservada, diciendo que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Lo que hace que esta historia de Lisboa sea particularmente intrigante es la forma en que ha surgido. No ha sido a través de anuncios oficiales, ni de las agencias, ni de comunicados de prensa. Ha sido a través de pequeños destellos, de comentarios sutiles, de posibles avistamientos que han sido compartidos en grupos de fans en foros, y que, como pólvora, se han esparcido por toda la web. Se dice que ambos actores fueron vistos, de forma independiente o quizás no tanto, en diferentes puntos de la ciudad. Algunos rumores apuntan a que Can Yaman estaba en Lisboa por compromisos relacionados con su carrera como embajador de una marca importante, algo que no sería de extrañar, ya que suele viajar con frecuencia por cuestiones laborales. Y de Method Demir, por su parte, siempre ha sido una viajera empedernida, y su agenda, a menudo, es un misterio para nosotros hasta que ella decide compartirla. Pero aquí viene lo jugoso, la conexión. ¿Cómo se explica que en la misma ciudad, en un lapso de tiempo relativamente corto, ambos estén presentes? Y más importante aún, ¿es pura coincidencia o hay algo más detrás? Hay quienes afirman haber visto a Can Yaman paseando por las calles del barrio de Alfama, disfrutando de un pastel de nata en alguna de las pastelerías tradicionales, o incluso cenando en algún restaurante con vistas al Tajo. Y casi al mismo tiempo, o poco después, se rumorea que Method Demir también fue vista en la zona de Belém, visitando la torre y el monasterio de los Jerónimos, o disfrutando de la brisa marina. Ahora entiendo que esto suena a mucho, dicen que, y en el mundo del espectáculo, los rumores son tan efímeros como una estrella fugaz. Sin embargo, la constancia de estos murmullos, y el hecho de que provienen de diferentes fuentes, aunque no confirmadas oficialmente, es lo que nos hace detenernos a pensar. ¿Podría ser que hayan coincidido por casualidad? Claro que sí. Lisboa es un destino popular, y es posible que ambos tuvieran planes de viaje en fechas similares. Pero si juntamos esto con el cariño y la complicidad que siempre han demostrado, incluso públicamente, uno no puede evitar preguntarse: ¿y si hubiera un motif? ¿O más allá de la coincidencia?
¿Podría ser que estuvieran planeando algo juntos? Quizás un proyecto secreto, una colaboración especial que aún no ha sido revelada. O tal vez, y esto es lo que realmente alimenta la fantasía de los fans, están aprovechando esta oportunidad para verse en privado, lejos de los focos y de las cámaras que los persiguen constantemente. Piensen en la presión a la que están sometidos estos actores. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada foto, cada interacción, se convierte en noticia. Si quisieran mantener algo en secreto o simplemente disfrutar de un tiempo juntos, Lisboa, con su encanto discreto y su atmósfera cosmopolita, sería el lugar perfecto. La sorpresa de la que hablábamos al principio, mis queridos espectadores, reside precisamente en la posibilidad de que esta visita a Lisboa no sea una simple coincidencia, sino un encuentro cuidadosamente orquestado, o al menos un momento en el que sus caminos, que siempre han estado de alguna manera entrelazados, se cruzan de nuevo en un escenario idílico. Recordemos que a pesar de los años transcurridos desde Erkenci-Kuş, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo muy fuerte en la memoria de los fans. La química que desprendían en pantalla era innegable, y muchos esperábamos que esa magia trascendiera la ficción. Y aunque ellos han seguido adelante con sus carreras individuales, con nuevos proyectos y romances que han sido cubiertos por la prensa, la idea de ellos juntos sigue flotando en el aire. Podríamos estar ante un renacer de esa amistad tan especial, o quizás ante la posibilidad de algo más. La belleza de Lisboa, sus rincones escondidos, sus atardeceres sobre el Atlántico, son el telón de fondo perfecto para cualquier tipo de historia. Y honestamente, ¿quién no se emociona ante la idea de que estos dos talentos, que tanto nos han dado, puedan estar compartiendo momentos en una ciudad tan romántica? Es importante recalcar que todo esto por ahora son rumores, especulaciones basadas en avistamientos y conjeturas. No tenemos confirmación oficial. Pero precisamente esa ambigüedad es lo que hace que la historia sea tan fascinante. Nos permite soñar, imaginar y especular. Y al final del día, ¿no es esa una de las cosas que más disfrutamos como fans? El misterio, la intriga, la posibilidad de que algo extraordinario esté sucediendo. Imaginemos por un momento Can Yaman con su sonrisa conquistadora, paseando por las calles empedradas de Lisboa. Y Demet Özdemir, radiante como siempre, disfrutando de la brisa marina. ¿Estaban solos? ¿Estaban juntos? ¿Se cruzaron en algún momento? La respuesta a estas preguntas es lo que tiene a tantos de nosotros con la intriga a flor de piel. La razón por la que esta noticia nos sorprende, como les adelantábamos, no es solo la presencia de dos estrellas turcas en una ciudad europea, sino la posibilidad de que esa presencia, y las coincidencias que la rodean, apunten a algo más profundo. Algo que conecte de nuevo a estos dos actores que tanto marcaron un antes y un después en nuestras pantallas. Y es que a veces las coincidencias son demasiado perfectas para ser solo eso. La vida y el mundo del espectáculo a menudo nos regalan momentos inesperados que nos hacen creer en la magia. Y si esa magia se llama Can Yaman y Demet Özdemir en Lisboa, pues bienvenida sea. Para quienes siguen de cerca sus carreras, para quienes recuerdan con cariño Erkenci-Kuş, esta noticia, por muy especulativa que sea, reaviva esa llama de ilusión y de cariño hacia ambos. Nos recuerda la química que tenían, la complicidad que transmitían, y la esperanza de que, de alguna forma, esa conexión especial siga viva. Así que, mis queridos amigos, mientras esperamos que la verdad salga a la luz, o quizás nunca salga, podemos seguir disfrutando de la intriga y de la posibilidad. Lisboa, sin duda, se ha convertido en el escenario de esta nueva y sorprendente especulación sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje por Lisboa y por los rumores que rodean a nuestros queridos Can y Demet. Hemos explorado los indicios, las especulaciones y, sobre todo, la razón por la que esta historia nos genera tanta sorpresa e intriga. No tenemos todas las respuestas y tal vez nunca las tengamos, pero esa es parte de la magia del mundo del espectáculo, ¿verdad? Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue una coincidencia? ¿O hay algo más detrás de la visita de Can Yaman y Demet Özdemir a Lisboa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les gusta nuestro contenido, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierda
den ninguna de nuestras futuras investigaciones y misterios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.